¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Espero que hayan tenido un excelente comienzo de semana. La semana arrancó fresquita, pero bueno, como decía don José Larralde, lo más lindo del frío es que uno aprende a valorar el calor. Así que bueno, nada. Ahora nos quejamos del frío, después nos vamos a quejar del calor y así somos. Bueno, muy contento, como digo siempre, con la calidad de los comentarios, la calidad de los suscriptores, de mis amigos, ustedes que están interactuando permanentemente conmigo. Le mando un saludo a todas las personas que se comunican a través de Facebook, de Instagram. Hoy un amigo me mandó unas fotos de unas llaves, bueno, que en otros países le llaman llaves abocinadas porque es una llave estriada o hexagonal que le falta, llamémosle, un octavo de su composición, de su cuerpo, y entra como para trabajar en caños de freno o ese tipo de cosas. Y la verdad me mandó una foto de dos llaves muy buenas, Gedore, así que le mando un saludo y lo felicito. Quiero que sepan que leo todos los comentarios, trato de responderlos y bueno, en base a los comentarios justamente, yo cuando hice el video de estos destornilladores, los de PH, que vuelvo a repetir, son los mejores que hubo, lejos, ahora por ahí tendrían un par de falencias, pero créanme que son destornilladores hermosos. Yo había mencionado uno del estilo topollillo, que no lo mostré porque sinceramente no lo encontraba. E incluso, o mejor dicho, incluso, tenía la duda si seguían estando en el taller. Dado que ustedes saben que las herramientas que no me dan resultado generalmente pasan al olvido, pero bueno, se trataba de DPH, no es que los iba a tirar ni los iba a regalar. Cuestión que había de estos topollillos que yo les comentaba en acetato, acetato ámbar o en amarillo, un amarillo característico de los destornilladores de PH. Y también, que tiene que andar dando vueltas en el taller, venían en T, destornilladores en T, que verdaderamente nunca dieron resultado. Pero les voy a mostrar, porque un amigo me comentó, me dice, ¿cuáles son los topollillos? Yo a estos los bauticé topollillo, por la oreja redonda, digamos, y el color, porque tengo un par más que son los amarillos característicos de PH, pero bueno, eh, ahí se puede distinguir la marca de PH y no daba como para, o sea, guardarlos y olvidarse. Simplemente están en el taller y bueno, por ahí a veces para poner a punto algún carburador o algo se utiliza, pero no es cómodo para ajustar ni nada de eso. Esto es simplemente para responder el comentario que me había hecho este amigo. Eh, Así que bueno, la idea de hoy es hablar un poquito sobre la calidad Bullet, eh, cómo ha ido evolucionando. Yo hace más o menos que tengo herramientas Bullet del año 97 y la voy a mostrar ahora mismo. Es esta llave francesa que está manchada con pintura epoxi porque la había pintado una vez en epoxi. Después la limpié porque ya no formó parte de la caja de trabajo. Pero bueno, en la obra había un compañero que tenía una igual, o decía que tenía una igual. Entonces, para prevenir ese tipo de cosas, yo la pinté en pintura epoxi. Pintura epoxi, para los que conocen, es la pintura que se utiliza para pintar las uniones que uno hace en los caños de gas. Así que bueno, agarré, le pegué una pintadita. Vos tendrás la tuya igual, pero esta es mía desde el año 97. Así que bueno, quería que la vean. Una calidad absoluta, no tiene juego, verdaderamente muy linda herramienta, fue muy linda llave. Esto era los comienzos de Bullet, o al menos los comienzos acá de Bullet, con muy buenas herramientas, como estaba diciendo, ¿no? Esta, por ejemplo, era la pinza, que hoy se llamaría Bullet línea económica, pero en aquella época
era la línea profesional y verdaderamente se comportaba como tal. Si ustedes la pudieran manipular, se darían cuenta que pese a la calidad del aislante, que cuando está sano es muy buena la aislación, o sea, no tiene el tope, pero se puede trabajar con electricidad cómodamente, que no es peligroso. Ahora ya con esta no, porque bueno, agarró mi época de mecánico y nada, ya sufrió lo que es trabajar en la mecánica y se lastimaron los aislantes, ¿no? Pero la herramienta en general no es de las herramientas que uno utiliza y se da cuenta que están hechas en hierro dulce, tienen un acero lindo, es elástica, cómoda a la mano, así que bueno, son herramientas del año 97 que han trabajado y mucho, no es como en aquella época, no era como es ahora que uno tiene para elegir y decir voy a probar esta herramienta, voy a comentar con los amigos. Había que trabajar con lo que se había. La pinza de punta. Esta se ha cansado de poner seguros de perno pistón en motores grandes, en motores chiquitos. E incluso yo la usaba para los motores Minarelli. Otra vez, Tano, sí, fanático. Yo la usaba para poner los Segers del cigüeñal y del eje de transmisión de los motores Minarelli. Usaba esta pincita. Espectacular. Bueno, Dani, vos que sos fanático de los alicates, no vas a... Sí, también tengo el alicate. Miren, observen. Y quiero que se queden con esta imagen, más allá de que son herramientas que por ahí están engrasadas, porque no se vistieron para la ocasión, porque son herramientas que están en el tablero. Las descolgué para hacer el video y mostrársela a ustedes, mis amigos. O sea, está engrasada, todo, pero es una herramienta que trabaja perfectamente. Pero quiero que se queden con esta imagen porque les voy a mostrar, si bien esta era la línea profesional, después surgió una línea profesional y esta pasó a ser la economy o económica, que yo una vez estaba trabajando, instalando purificadores de agua para la empresa que yo trabajaba o trabajo. Y bueno, me encontré con que la caja de herramientas estaba vacía, entonces tuve que comprar un alicate de apuro. O sea, los que me siguen habrán visto ese video porque los hacía para Kawaii. Como pueden ver, es un Bullet, línea Economy, y les puedo asegurar que el rojo y negro, al lado de este, es un profesional. Observen la cantidad de material de uno, la cantidad de material del otro. Así que bueno, Bullet verdaderamente ha cambiado, pero es una muy buena herramienta. Esta, que también vendría a ser la calidad económica, quiero que sepan que no ha perdido calidad, al menos en lo que es las pinzas de puntas, sigue siendo tan buena como la anterior, que también la tengo, o sea, con los aislantes al revés, rojos y negros como los de la pinza que han visto, o sea, formaban parte de este juego. Y verdaderamente muy buena herramienta. La Pico del Oro, la verdad que daba resultado, pero venía con el sistema traba de escalera y ustedes ya saben cómo opino de ese sistema. La verdad que no me gustó, no funciona, nunca dio resultado. Bullet puede que haya durado un poquito más, pero corrió la misma suerte que todas las Pico del Oro que tuve con ese sistema. La Pico del Oro era con los mangos o los aislantes completamente negros y era una Pico del Oro de 7 posiciones con ese sistema de trabas. No quiero redundar ni repetir mucho lo mismo, pero bueno, amerita el mostrarle las herramientas. Tendríamos que pasar ahora, les muestro la
la de 6 pulgadas. Esta está conmigo desde el año 97. Las compré en la ferretería del Gallego Menéndez, que ahora los nietos han hecho prácticamente un Sodimac. Ya lo conté eso, pero bueno, lo repito porque yo ahí compraba alguna que otra herramienta, dado que en el barrio había 2 ferreterías. Estaba la del Gallego y la del Mudo. Le decían el Mudo porque uno le pedía algo y le gustaba tanto hablar que seguía la conversación hasta el fondo del local, que tenía como 50 metros, seguía la conversación a los gritos y volvía con lo que uno le había pedido. Eh, Ahí nació el apodo del Mudo. Así que bueno, estas serían las francesas de aquella época que estuve viendo, y las actuales no cambiaron demasiado. Y también hay algunas que vienen pintadas de negro, tipo las Mets que estuvimos hablando en el otro video. Ahora vamos a ver cómo han cambiado los destornilladores. Bueno, este era uno de los destornilladores que se denominaba la línea S700. Muy buenos destornilladores. Tengo, no sé si el juego completo, pero créanme que he comprado bastantes y eran muy buenos, muy recomendables. Empezaban a venir bastante ergonómicos para un agarre cómodo. La punta no se redondeaba, no se zafaba. La verdad que el destornillador era muy confiable. A mí me gustó mucho haber trabajado con Bullet y verdaderamente, bueno, dio resultado. Hasta que, bueno, han ido evolucionando. Hoy el presente de Bullet es este. Son un poco más ergonómicos, se adaptan mejor a la mano. Lo que sí, la durabilidad y la vida útil es un poco más corta. No resisten lo que resistían los otros. Verdaderamente han cambiado y no han cambiado para bien, al menos en este aspecto, o al menos los modelos que yo estuve utilizando, las medidas que yo estuve utilizando. El PH2, por ejemplo, de esta línea directamente se gastó. De tanto utilizarlo se gastó. Ya estaba gastado el destornillador. Las herramientas se gastan. Pero bueno, después de un uso prolongado, de un proceso de fatiga de la herramienta, esta línea, bueno, sufría su deterioro, como todas las cosas. Pero no tan prematuramente como estas. Yo me acuerdo que las puntas Phillips las acomodaba en la piedra y bueno, quedaba para seguir trabajando un periodo más, pero no era lo que estábamos acostumbrados de Bullet de esta época, o de esta época, qué sé yo, la evolución a veces no es para bien. Pero bueno, líneas generales, si me preguntan sobre Bullet, yo Bullet lo recomiendo, dado que lo usé y verdaderamente sé que son herramientas que resisten. Hubo una época que había taladros, o sea, máquinas de agujerear, amoladoras, Bullet. A mí me han dado resultado. Por ahí no tanto la amoladora, porque yo la uso en obra. ¿Y qué pasa? En obra se trabaja con mucha arena. Esa arena ingresa en el motor y prácticamente es como una tela esmeril. O sea, carcome toda la máquina. Obviamente hoy en día ha evolucionado mucho todo y vienen prácticamente blindadas y no entra un grano de tierra dentro de la máquina. Pero en aquel momento, cuando salió Bullet, si bien era una herramienta muy cómoda, muy linda, con muy buena potencia, duraban poco en obra. Los rulemanes se veían perjudicados por el polvillo mismo del trabajo cotidiano. En cambio, si uno la utilizaba en lo que es la parte de herrería, tenía máquina para rato, competía con la Black & Decker lejos. Y sé que muchos van a decir, ¿te parece? Sí,
Estoy seguro, soy un convencido de eso. Pero bueno, pasa el tiempo y bueno, acá pueden ver un ejemplo clarito de dos herramientas iguales de la misma marca, pero con 15 años de diferencia entre una y la otra. Les puedo asegurar que el peso de la antigua es el doble que el de la nueva. El aislante, el doble de superficie. Una cosa, la verdad que asombrosa, cómo hacían las cosas 15 años atrás. Duraderas, versátiles, muy buenas. La verdad que muy buenas. También hubo una época que había llaves combinadas con muy buena terminación, económicas. Tengo algunas, tengo medidas chicas y medidas grandes. Las medidas chicas es más fácil de que resistan, pero créanme que tengo llaves Bullet de 23, 25, 28 y ahí sí es donde uno por ahí utiliza un poco más de torque y verdaderamente la herramienta resiste muy bien. A ver, si me dan un minuto, la traigo del tablero. Bueno, para que vean, Bullet a lo largo de los años, en lo que es llaves, sí, no ha cambiado para nada su anatomía. Siguen siendo del mismo acero. Esta es una 28, por ejemplo. Marca Bullet. La verdad que la he usado bastante. Tren delantero, girar cigüeñales, apretar cosas y sinceramente van muy bien. No se han marcado, no se ha desbocado la herramienta. Lo recomiendo, la verdad que lo recomiendo. Bullet, a mí, en lo personal, me ha dado satisfacciones. Las herramientas han sido una muy buena inversión que se han ido pagando solas a lo largo del tiempo en esta marca Bullet. Bueno, todo venía porque hoy estaba trabajando. Esto es lo que instalábamos en los 80, en los 90. Este cliente tuvo un problema, dado que, bueno, lo tiene así desde que compró la casa, o sea, no sé qué año habrá sido, pero el problema de este cliente es que se había quedado sin luz en la planta alta, y créanme que por este toma, o sea, por esta serie de tomas que están conectadas en guirnalda, entraban los dos cables de la línea, pasaban por los tres tomas que están unidos por 2 o 3 filamentos de cobre, y a la salida se iban a servicio en la planta alta. Como pueden ver, en uno de ellos se ha cortado como si fuese un fusible, dejando sin luz a la planta alta. Uno lo cuenta y parece increíble. Esto obviamente estaba en una caja de paso, o sea, puesto como tomas que estaban en el living de la planta baja, y en la caja estaba el caño que hacía la derivación hacia la planta alta. Bueno, reemplacé el bastidor por uno nuevo, uno moderno, hice los empalmes como corresponden y dejé funcionando el tema. Me acuerdo cuando la gente empezó a cambiar este tipo de módulos. ¿Por qué? Porque empezaron a venir todos los artefactos con fichas machos de 3 patas. ¿Qué pasaba? Tenían que poner adaptadores. Y nunca tenían adaptadores y nunca podían y esto y lo otro. Si bien el 90% de las casas, de los trabajos que hice, no tenían cable a tierra, pero bueno, cambiaban el bastidor de este tipo a, obviamente, los módulos nuevos que todos conocemos. No tengo ahora uno acá para ilustrar, pero es el módulo común y corriente. ¿Qué pasa? Esto, si le sacamos la tapita, si me dan un segundo,
lo desarmamos. Bueno, puse pausa un segundo para no pierdan tiempo viendo cómo yo utilizo un destornillador. Pero bueno, estos eran los anclajes de este tipo de módulos. Venían atornillados al bastidor de chapa. Entonces la gente, ¿qué hacía? Cuando quería desenchufar algo, los que estaban mal acostumbrados o mal aprendidos, tiraban del cable, desenchufaban y esto no decía nada, no decía ni agua va. Se desenchufaba y listo. Cuando la gente quiso empezar a pasar a los nuevos bastidores, que ya esto todos lo saben, pero por ahí algún muchachito, algún técnico que está empezando, o no conocía esto, porque hay muchas personas, muchos amigos que ven esto, y cuando yo instalaba esto, ni siquiera habían nacido. Esto viene todo atornillado, me acuerdo que me pasaba las mañanas enteras preparando los bastidores para ponerlos cuando terminaba una instalación. Esto pasó a ser todo de plástico y encastrado. La gente, cuando cambié, no sé, en una casa, por ejemplo, 25 tomas y 10 teclas. Perfecto, hermoso, encantado. Ya no tenían que usar adaptadores y bla, bla. ¿Qué pasa? Empezaron a enchufar y seguían con las viejas costumbres de tirar del cable. Bueno, tiraban del cable y se les venía con el módulo, los cables, con todo. Y llamaban, me decían, che, ¿te parece? Qué porquería esto. Y bueno, hay que apoyar una mano, tirar. Y bueno, y todo empezó a cambiar cuando empezaron a salir líneas competentes. Hoy en día la más competente y la que uno se encuentra generalmente es la Helux Verona. Y nada, ya han cambiado mucho las cosas. ¿Por qué? Porque ya pasaron generaciones que no conocían este sistema. Ni hablar cuando tocaba hacer alguna conversión de alguna casa que tenía interruptores de los palanca. Bueno, que ponía los azulejos, le dejaba un agujerito así para que salga la palanca y entre el pequeño bastidorcito. Había que calar todo el azulejo sin que se rompa para poder meter el módulo de punto y toma. Era una cosa de locos. ¿Cómo renegábamos en esa época? Más que electricistas éramos artesanos, porque había que explicarle después a la señora, al señor, que por cambiar el bastidor de interruptor palanca se habían roto los azulejos. Y créanme que algunos venían muy mal pegados con cal. Y al romper uno se rompían 3, 4, 5. Y teníamos que resolver esa situación. La verdad que se renegaba bastante. Pero bueno, esas son historias que uno fue viviendo, fue pasando. Así que bueno, todo ese comentario nació a raíz de que esta mañana estuve utilizando estos destornilladores Bullet. Y tenía ganas de hacerles el videíto de la marca con algunas de las herramientas que yo tengo. Y verdaderamente, si tengo que resumir, les digo que vale la pena comprar Bullet. Al menos en el segmento profesional. Estas que yo mostré son de una época que no existía el segmento Pro y el segmento Economy. Era la calidad Bullet y era muy aceptable para la época, para lo que estaba viniendo. Y bueno, ese es el balance del video. Les pido disculpas si me prolongo, pero bueno, a uno le gusta hablar y nada, se encuentra en un clima de amigos. Podríamos hacer una polémica en el bar si estaríamos todos juntos charlando de temas que nos apasionan. Y a ese amigo, que ya lo mencioné y lo dije, cuando hice el video de los destornilladores de PH, que son lo mejor que hubo lejos, y me preguntaban qué era el topollillo. El topollillo es este destornillador que no sé qué habrá querido inventar de PH en aquel momento, pero créanme que para regular un carburador va perfecto. Creo que es la herramienta indicada, pero para apretar cualquier tornillo, sea el que sea, es incómodo. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Gracias por el apoyo, gracias por seguirme, gracias por el cariño. Si llegaron hasta acá, verdaderamente
Los felicito, les mando un saludo y un abrazo a la distancia.